Era una noche tranquila y oscura cuando Andy, Gian, Facultad, Ale, Dylan y Juanva se encontraban en una llamada en Discord, como solían hacerlo cada fin de semana. Hablaban de todo y de nada, hasta que Dylan mencionó un creepypasta de League of Legends que acababa de escuchar. Su voz, siempre relajada, se volvió intrigante. Deberían escuchar esto, dijo, intentando contener la risa. La historia habla de una entidad que se llama Sutur que aparece en las partidas y, bueno, ya lo escucharán. Es medio cutre, pero lo divertido es el nombre. Intrigados, los demás aceptaron escuchar la historia. Mientras el relato avanzaba, hablaba de un jugador que invocaba a Sutur, una entidad con ojos negros y sonrisa maliciosa que aparecía en las sombras del mapa de League of Legends, acechando a los jugadores. Si te reías de él, Sutur empezaba a seguirte en tus partidas, enviando mensajes crípticos y apareciendo en los momentos menos esperados. La historia debería haber dado miedo, pero no pudieron evitar las carcajadas. ¿Sutur? ¿Qué clase de nombre es ese? Se burló Gian, y todos rieron. La llamada continuó hasta tarde, entre bromas y risas, y el nombre de Sutur se convirtió en un chiste recurrente del grupo. Cada vez que alguien cometía un error en sus partidas de LOL, alguien decía, cuidado con Sutur. Pasaron algunos meses, y aunque el nombre fue olvidado por la mayoría, alguien no lo dejó en el pasado. Ale, un día, sin previo aviso, cambió su nombre de Discord a Sutur. Como una broma. Al principio, todos se rieron, era típico de Ale hacer este tipo de cosas, y su broma parecía inofensiva. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Desde que Ale adoptó el nombre de Sutur, empezó a comportarse de manera extraña. A veces, en plena llamada, se quedaba en silencio, escuchando en lugar de hablar. Otros días, respondía con un tono seco, como si las bromas que antes lo hacían reír ahora le molestaran. Dylan, siempre escéptico, pensaba que era solo una fase de Ale, pero Andy, que lo conocía bien, empezó a preocuparse. Oye, Ale, estás actuando raro. ¿Todo bien? Preguntó Andy una noche, con cierto tono de preocupación. No hay nada malo. Andy, respondió Ale, y su voz sonó lejana, casi hueca. A Dylan no le impresionaba. Soltó una risa y se burló del tono de Ale, pero cuando éste respondió con una risa gutural y profunda, incluso él sintió un escalofrío. Durante los días siguientes, Ale parecía desconectado, a veces lanzando mensajes crípticos en el chat del grupo, otros escribiendo frases como Sutur los observa, Sutur vendrá por ustedes y es inútil resistirse. Una noche, en medio de una partida, Ale dejó el chat de voz sin aviso. La pantalla de su personaje quedó estática y sin control. Justo entonces, escucharon un susurro en la línea, una voz distorsionada y helada, susurrando, Sutur, ve todo. Era la voz de Ale. Pero al mismo tiempo, no lo era. ¿Qué clase de broma es esta, Ale? Bromeó Dylan, nervioso. ¿Broma? La voz de Ale sonaba más sombría, resonando con una calma inquietante. Yo no soy Ale. Entonces, desde el micrófono de Andy, se escuchó algo que heló a todos al instante. Eran gritos, desgarradores y desesperados. Sonaban como si alguien estuviera siendo arrancado de la vida misma. Andy, ¿qué pasa? Preguntó Facultad, el pánico evidente en su voz. La llamada se llenó de estática. Andy no respondía, y los gritos se intensificaban, como si el propio espíritu de Sutur se hubiera colado en la línea. Aterrados, sus amigos intentaron desconectarse, pero por alguna razón, sus teclados y ratones parecían no responder. Era como si algo, o alguien, hubiera tomado el control. Andy, ¿dónde estás? Gritó Gian desesperado, su voz temblando. La llamada cayó en un silencio sepulcral, y cuando Andy finalmente habló, su voz sonó fría y mecánica. Sutur, vendrá por cada uno de ustedes, fue lo último que escucharon antes de que la conexión se cortara abruptamente. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía ahogar a los chicos. Todos intentaban procesar lo que acababa de suceder, pero cada uno sentía que algo no andaba bien. Dylan, quien siempre había sido el escéptico, se encontraba ahora con las manos temblorosas y un nudo en la garganta. Había algo opresivo en el ambiente, una sensación que le hacía dudar incluso de su propia seguridad. Chicos, voy a encender la cámara. Necesito que vean algo, dijo Dylan con voz trémula, mientras respiraba profundamente para armarse de valor. Facultad, Gian y Juanva lo miraban en la pantalla, igual de tensos y expectantes. La cámara de Dylan parpadeó, y al encenderse, mostró su habitación mal iluminada y el rostro desencajado de su amigo. Pero lo que sus amigos vieron no era la habitación de Dylan como la recordaban, parecía más sombría, más densa, como si la misma oscuridad se hubiera infiltrado en cada rincón. Dylan levantó la cámara hacia la puerta de su habitación, y entonces todos sintieron como el pánico se apoderaba de ellos. Ahí, en el umbral, de pie en perfecta quietud, estaban Andy y Ale, ambos con la mirada vacía y fija hacia la cámara. Sus ojos estaban
vidriosos, sus pieles pálidas, y sus bocas se movían lentamente, pero sus palabras eran apenas un susurro. Dylan, murmuraban, sus voces sincronizadas y gélidas. La cámara temblaba en las manos de Dylan mientras trataba de no perder la cordura. Los susurros eran cada vez más claros, más insistentes, cada vez más rápidos. Andy y Ale avanzaron un paso hacia el interior de la habitación de Dylan, sus figuras rígidas y antinaturales. «Dylan, sal de ahí», gritó Jian, su voz quebrándose por el miedo. «Corre». Pero Dylan no se movió. El pánico lo tenía paralizado, atrapado en su propia habitación. Mientras sus amigos observaban impotentes desde la pantalla. La llamada de Discord. Era ahora su única conexión con el mundo exterior, pero cada segundo que pasaba los acercaba más a él. Ale y Andy se detuvieron justo frente a la cama de Dylan, inclinándose hacia la cámara. Sus rostros estaban tan cerca que los demás podían ver los ojos enrojecidos, inyectados de algo oscuro y desconocido. Y, entonces, con una voz que parecía surgir de lo más profundo del abismo, susurraron en perfecta sincronía. «Dylan, Sutur está aquí para ti». La pantalla se volvió negra. La conexión se interrumpió, y solo quedó el eco de sus propios corazones latiendo en la oscuridad de sus habitaciones. Nadie volvió a saber de Dylan. Y esa noche, el nombre Sutur comenzó a aparecer misteriosamente en cada una de sus pantallas, como si la entidad se hubiera expandido, buscando su próximo objetivo. El miedo permaneció, y todos sabían que esto no había terminado. Desde aquella noche, Dylan, Andy y Ale nunca volvieron a aparecer. Sus perfiles en Discord quedaron congelados en el último estado en línea, como si algún eco de ellos se hubiese quedado atrapado allí, en la última llamada que compartieron. Los días pasaron, y la desaparición de sus amigos dejó una herida abierta en Juanba, Jian y Facultad, una que el tiempo solo hacía más profunda. Juanba, quien siempre había sido fuerte, se desmoronó rápidamente bajo el peso de la experiencia. Sutur parecía acechar en cada rincón de su mente, llenando sus días con visiones y sus noches con gritos. A veces, decía escuchar el susurro de Ale llamándolo desde los rincones oscuros de su cuarto, o ver a Andy y Dylan en reflejos, sonriéndole, con ojos sin vida. Finalmente, la presión fue demasiado, y su familia lo internó en un hospital psiquiátrico, donde su estado solo empeoró. Cada día se alejaba más de la realidad, perdido en sus propios miedos. Facultad, en cambio, desarrolló una paranoia intensa. Cada noche, al cerrar los ojos, temía que Sutur estuviera al pie de su cama, esperando. Comenzó a evitar la oscuridad, dejando las luces encendidas hasta el amanecer y durmiendo solo en espacios iluminados. Pero la sensación de ser observado nunca lo abandonaba, y el nombre de Sutur resonaba en su mente, torturándolo en cada rincón oscuro. Jian fue quien peor terminó de los tres. Sin poder afrontar la ausencia de sus amigos ni el peso de lo vivido, perdió todo sentido de propósito y de esperanza. Las voces y los recuerdos de aquella noche lo arrastraron a un abismo del que nunca volvió a salir. Dedicaba sus días a esperar, convencido de que Sutur pronto vendría por él también, y en silencio se resignó a su destino, dejando de lado cualquier intento de vivir. Ahora, con 3 amigos perdidos en la oscuridad y 3 más arrastrando el peso de su desaparición, el nombre Sutur había quedado marcado en sus vidas, una sombra insaciable que continuaba reclamando. Nadie más se atrevió a mencionar la historia. Pero todos sabían que aquello no había terminado.